Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Hoy tenemos una clase muy interesante. Bueno, todas las clases han sido interesantes, la verdad, pero yo les diría que esta, yo creo que es uno de los capítulos de la Biblia más complejos y a la vez no que existen en la Biblia, el capítulo 13. Ahorita lo vamos a ir viendo, pero como siempre les comento al principio de la clase. Acuérdense que todos los caminos nos llevan a Génesis y bueno, la verdad es que si leemos Génesis del capítulo 1 al 3 es la forma en la que también vamos a entender el Apocalipsis. Digamos que del 1 al 3 tenemos todo el inicio, después tenemos toda la historia y después llegamos al fin que es el Apocalipsis. Acuérdense que el libro del Apocalipsis es el libro de la revelación escrito en griego, koiné, que era el griego, el idioma que se usaba en aquellos entonces. Es un libro lleno de imágenes, de alusiones, de metáforas. Este libro fue escrito alrededor del año 81 al 96 de Cristo, es decir, en el primer siglo. O sea que estamos estudiando un libro de hace más de 2000 años. Estamos estudiando un libro que pues es muy interesante, la verdad. Acuérdense que la semana pasada les dijimos que lo mejor está por venir. Acuérdense también que mencionábamos que el propósito de Dios no es la destrucción, sino la purificación, un nuevo cielo y una nueva tierra. Y bueno, también de las cosas más importantes, que Dios no pierde a ninguna de sus ovejas, pero también quiero mencionarles un capítulo que está en Segundo de Corintios que creo que va mucho de la mano con lo que vamos a estudiar el día de hoy, que es Segunda de Corintios 4 del 4 al 9 y dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos que Jesucristo es el Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esa luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Hasta ahí la voy a dejar, pero la verdad es que, pues sí, es muy interesante todo esto que vamos a ver. Esperemos que sea de su agrado, que sea muy interesante. Acuérdense que tienen que leer el libro del Apocalipsis. Yo creo que es uno de los libros que no se debe de leer solamente una vez, sino muchas veces. Y bueno, vamos a ver esta. Acuérdense que Satanás, que es el engañador y el imitador, digamos, chafa de Dios, obviamente en esta presentación, vamos a ver esta trinidad diabólica, que es el dragón, que es Satanás, la primera bestia, que es el anticristo, y la segunda bestia, que es el falso maestro. Entonces, el dragón representa a Satanás o el diablo y se describe en Apocalipsis 12 del 3 al 9. El dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos y simboliza el poder y la oposición de Satanás contra Dios y su pueblo. La primera bestia se describe en Apocalipsis 13 del 1 al 10. Esta bestia emerge del mar y tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Se interpreta como un símbolo de poder político y la autoridad secular que se opone a Dios y persigue a los creyentes. Y la segunda bestia se describe en Apocalipsis 13 del 11 al 18. Esta bestia emerge de la tierra y tiene 2 cuernos como un cordero, pero habla como un dragón. Se interpreta como un símbolo de poder religioso falso que apoya y promueve la adoración a la primera bestia y al dragón, engañando a la gente para que sigan estos poderes malignos. Acuérdense que ya vimos esta parte del rapto, ya vimos el tribunal de Cristo, ya vimos la boda del Cordero y ahorita vamos a estar aquí, que es la manifestación y reinado del anticristo.
Acuérdense que este libro es un libro de 21 capítulos nada más. Ahorita vamos a ver el capítulo 13. Vamos a estar viendo de todas maneras algunas cosas intercaladas en las siguientes presentaciones. Acuérdense que ya vimos los saludos, la doxología de Juan. Acuérdense que estaba en la isla de Patmos, los 7 candelabros de oro, las 7 iglesias, las 7 estrellas, que eran los ángeles de las 7 iglesias. Ya vimos las 7 iglesias también. El trono en el cielo, que la verdad yo se los recomiendo muchísimo. Si quieren saber cómo es el cielo, busquen Apocalipsis 4, es precioso. 5, el rollo y el cordero, los 7 sellos, que son 7 cuernos y 7 ojos, que son los espíritus de Dios. Y bueno, la verdad, léanlo porque vale mucho la pena. Leti, ¿nos ayudas con esta, por favor? Bueno, pues en esta presentación se va a ver el desarrollo de la manifestación y el reinado del anticristo. Y aquí les pusimos algunas referencias con las cuales se podría, ¿cómo se llama?, mencionar el anticristo con algunos otros nombres. El anticristo lo menciona Juan en el capítulo 2:1, el asirio en Miqueas 5:5, el hijo de perdición en segunda de Tesalonicenses 2:3, el hombre de pecado en segunda de Tesalonicenses 2:3, la abominación desoladora la podemos ver en Mateo 24:15, la bestia en Apocalipsis 11:7 y el jinete en un caballo blanco en Apocalipsis 6:2. ¿A qué sigue? Lupita, ¿nos ayudas con esta, por favor? Perdón, tenía silenciador. Buenas noches. Como decía Mirna, esta presentación es muy interesante. Cada capítulo nos habla de cosas muy interesantes, pero en particular nos vamos a dedicar hoy a ver las manifestaciones y reinado del anticristo. Dice, el anticristo es una figura que se manifestará al final de los tiempos para engañar y gobernar al mundo por un breve periodo. Su reinado culminará con el regreso de Jesucristo, quien lo vencerá definitivamente. Quisimos poner esto como una pequeña sinopsis de lo que vamos a hablar, de todo lo que tiene que ver con el anticristo. Y también me gustaría mencionarles algunas cosas importantes del anticristo. El término anticristo se menciona en varias partes del Nuevo Testamento en la Biblia. El anticristo es aquel que se opone a Cristo y niega su divinidad y misión. Esto lo pueden encontrar en Primera de Juan 2:18, en Primera de Juan 22 y en el 4:3. Se caracteriza por su rechazo a la verdad y su oposición a la Iglesia de Dios. Dentro de sus orígenes y manifestaciones, la Biblia habla de un espíritu de anticristo que ya estaba presente en la época de los apóstoles. Esto lo pueden ver en 1 de Juan 2:18. También se menciona un anticristo futuro que se levantará antes de la segunda venida de Cristo. Como ya mencionó Mirna, lo vamos a ver más adelante en segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12, y en Apocalipsis 13, del 1 al 10. Acciones y consecuencias. El anticristo se opondrá a Dios y a su pueblo y buscará destruir la fe de los creyentes. Ese es uno de sus objetivos principales. La Biblia advierte que el anticristo engañará a muchos y llevará a algunos a la apostasía. Eso también lo vamos a ver más adelante. Identificación y preparación. La Biblia no proporciona una descripción detallada del anticristo, pero advierte a los creyentes que estén preparados para su venida y que se mantengan fieles a la verdad de Dios. En resumen, el anticristo es un término que se refiere a cualquier persona o sistema que se oponga a Cristo y niegue su divinidad y misión. La Biblia advierte sobre la venida de un anticristo futuro que se opondrá a Dios y a su pueblo, y llama a los creyentes a estar preparados y a mantenerse fieles a la verdad de Dios. La que sigue, por favor.
Muy bien. Es tuyo. Ujú. Aquí vamos a hablar un poquito de las diferencias de lo que mencionaba Mirna entre la bestia y el anticristo. Es un tema de interpretación bíblica. Según algunas perspectivas, la bestia y el anticristo pueden referirse a la misma entidad, pero también hay quienes creen que son dos figuras distintas con roles específicos en el plan de Dios. Vamos a estar mencionando mucho esto para que no cause confusión, porque siempre se habla de ambas eh, em, personalidades o grupos o vamos a llamarle nombres. La bestia se describe en Apocalipsis 13 del 1 al 10 como un poder político y militar que surge del mar. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos, simbolizando, escuchen bien, simbolizando su poder y autoridad. La bestia es adorada por muchos como un dios y tiene un líder que se opone a Dios y a Cristo. El anticristo se menciona en Primera de Juan 2:18, como ya mencioné, 22 y el 4:3, así como en Segunda de Juan 1:7. El anticristo es aquel que niega a Jesucristo y se opone a Dios. Pueden referirse a cualquier persona o sistema que se oponga a Cristo y a sus enseñanzas. Diferencias clave. Ok, ya entendimos qué es la bestia y ya entendimos qué es el anticristo, pero ¿cuál sería la diferencia clave? La bestia se enfoca más en el aspecto político y militar, mientras que el anticristo se enfoca en la oposición espiritual a Dios y a Cristo. Algunos creen que la bestia es un líder político que será utilizado por Satanás, mientras que el anticristo es un término más amplio que se refiere a cualquier persona o sistema que se oponga a Dios. Aquí tenemos que ser muy cautos en desmenuzar esto. No nada más puede ser una persona, es también un sistema que se oponga a Dios. Y todo esto involucra lo que es el anticristo. En resumen, aunque la bestia y el anticristo comparten algunas características similares, pueden tener roles y significados distintos en la escatología cristiana. Si nos ayudas con la que sigue, Leti, por favor. Sí. Dice, la palabra anticristo se refiere a un concepto bíblico que se encuentra en las epístolas de Juan, primera de Juan 2:18, 22, 4:3 y en segunda de Juan 1:7. Y en otros pasajes del Nuevo Testamento, el término anticristo proviene del griego anticristos, que significa contrario a Cristo o en lugar de Cristo. En el contexto bíblico, el anticristo se describe como una figura o un espíritu que se opone a Jesucristo y a su enseñanza. Puede referirse a un individuo específico que representa como un falso Mesías y se opondrá a Cristo en los últimos tiempos. Un espíritu o una fuerza que se opone a Dios y a su pueblo a lo largo de la historia. Una actitud o un sistema que se opone a los valores y enseñanzas de Jesucristo. Y aquí en la primera de Juan 2:18 al 19 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y tal como oíste que el anticristo viene, a una hora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y aquí, como Lupita ya lo mencionó hace un rato, pues en toda la historia de la Biblia hemos visto a algún anticristo, ya sea como una persona o como algún espíritu que se opone siempre a la verdad, que es Cristo. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos algunos significados con lo que se refiere a Satanás. Dice, significado de Satanás, el enemigo de Dios, el que se atrevió a rebelarse contra Dios mismo, el representante de las fuerzas del mal. ¿Qué significa Satanás? Obstáculo, odio, salirse del camino. Satán no es un nombre propio, sino que corresponde a la función que desempeña. Según la tradición judía, el que ciega a las personas para que no vean a Dios. Satán en la Biblia
en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, no aparece, sino hasta Números 22. Y dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Serpiente antigua. El mal instinto. Satán, interpretación metafórica del relato de Génesis. Después se menciona en el libro de Job 1:6 al 7, en el libro de Crónicas 21:1, Salmos 109:6 y en el libro de Zacarías 3:1 al 2. Satán en el judaísmo. Literatura de los libros de Israel en el Talmud es un obstáculo hacia la plenitud. Satán baja a la tierra, hace equivocarse y luego sube y nos acusa. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Satán o diablo se menciona 37 veces. En el Nuevo Testamento, en algunos evangelios como Mateo 4:1 al 11, en el 12:26 y en el 16:23. En Marcos 1:13, 3:23 al 27 y 4:15. En Lucas 4:1 al 13, 8:12, 10:18, 11:18, 13:16, 22:3, 22:31. En el Evangelio de Juan, Juan 8:44, 13:12 y 13:27. Y en algunas epístolas como Romanos 16:20, Primera de Corintios 5:5, 7:5, 10:10, Segunda de Corintios 2:11, 11:14 y 12:7. En Efesios 4:27, 6:11, Primera de Tesalonicenses 2:18, Segunda de Tesalonicenses 2:9, Primera de Timoteo 1:20, 3:6 al 7 y 5:15. En Hebreos 2:14. Y en el libro de Apocalipsis, ahí aparece varias veces en 2:9 al 10, 2:13, 2:24, 3:9, 12:9, 12:12, 22 al 10. Y aquí es importante que ustedes chequen todos estos versículos pues, para que se den cuenta cómo este personaje ha sido mencionado en todas estas citas. Gracias, Leti. Bueno, esto se los voy a leer rápidamente para entender el contexto de todo lo que estamos estudiando. Apocalipsis 13:1, la bestia que sale del mar. Después vi a una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cuerno. Y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Vi que de una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia? Exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Además, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo, y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel, la bestia que sale de la tierra. Luego vi a otra bestia. Esta salía de la tierra, tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal.
Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos lo observaban. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte, y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. Sí, Tony. Cuando estamos hablando, ahorita que leíste, cuando habla de el número, acuérdense que el número 6 es número de hombre, ¿sí? Y cuando está hablando de que serían sellados en la mano derecha o en la frente, es justo el Señor nos sella a nosotros en la frente. Entonces está buscando imitar a Dios cuando sella a sus escogidos. Yo creo que esto es de lo más interesante también del libro de la, bueno, todo es interesante del libro del Apocalipsis, pero ver cuando ya vas entendiendo el libro y ves cómo quiere hacer este copy-paste o esta copia chafa de todo lo que han hecho los profetas. Si se fijan aquí también dice que hacía caer fuego del cielo, pues obviamente a quién les recuerda, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante cuando ya lo vas entendiendo y como se los dije al principio, creo que es un libro que no se tiene que leer una sola vez, sino varias veces para poder entender. Bueno, está la manifestación del anticristo. Fíjense, primero les voy a leer Apocalipsis 17:8. La bestia que viste antes vivía, pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción eterna. Los que pertenecen a este mundo cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reaparición de esta bestia que había muerto. Y me encanta que el libro de la vida es el libro que tiene Jesucristo en el cielo. La primera bestia representa al anticristo y su imperio. Apocalipsis 13:1. 2. Algunos teólogos ven al mar como las naciones gentiles y otros lo ven como el abismo. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las 7 cabezas representan a los imperios que han existido en el mundo a lo largo de la historia. Egipto, Asiria, Babilonia, ¿se acuerdan de Nabucodonosor, que ya lo estudiamos? Los medopersas con Darío y Ciro, Grecia, Roma y el reino del anticristo, que sería, digamos, la restauración del Imperio Romano o lo que sería ahora la Unión Europea, en donde se menciona Alemania, Italia, España, Francia, Inglaterra y otros. Eso lo vamos a ver más adelante. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino. 3 de estos reyes se van a oponer al anticristo y a estos los va a derribar. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. 3 de estos reyes se van a oponer al anticristo y estos los van a derribar, es lo mismo. Y tras ellos se levantará otro, el cual es diferente de los primeros. Esto lo pueden ver en Daniel 7:24. El anticristo recibirá el poder, el trono y la autoridad de Satanás, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón, que es Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y aparte me encanta que se le da la autoridad, ¿eh? No, no es que él nada más lo esté haciendo así, se le da la autoridad. El anticristo llevará a cabo una muerte y resurrección ficticia para engañar a la humanidad. El mundo quedará atónico y fascinado ante el engaño del anticristo. Dios, en su soberanía, permite al anticristo levantarse en blasfemias durante los últimos 3 años y medio de tribulación.
Dios permite que el anticristo asesine a los creyentes en la gran tribulación. El mundo se rendirá en adoración al anticristo. Dios anima a los creyentes a soportar la persecución que el anticristo enviará sobre sus vidas. Sí, Tony. Recordemos que los creyentes de la gran tribulación son creyentes nuevos. Los que ya fueron arrebatados, eh, Esos ya no están. estos no están ahí y que nosotros tenemos que leer con mucha calma Apocalipsis 12 para recordarnos que la mujer y el dragón, está hablando, ese es el tema de este capítulo, pero fíjense, recuerden cuando el dragón trata de asesinar a Israel, dice a la mujer, ¿no? Pero la mujer que dio a luz el hijo del varón es Israel. Israel. Y más adelante, Israel, a los 3 primeros años y medio, está ya en Jordania, ¿ok? Huyeron a Jordania. Inclusive el día de hoy ya están preparados varios hermanos en Cristo para ese momento. Me refiero con campamentos, con comida. Ellos creen ya esto que va a suceder y dice, así que el dragón se enfureció contra la mujer y declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. O sea, son los esos creyentes que estás hablando tú ahorita. Sí, así es. Y bueno, acuérdense que ya habíamos estudiado también con Babilonia esta imagen donde está el imperio de Babilonia, que lo vamos a ver ahorita un poquito más grande y más adelante, en donde la cabeza era de oro. Después, ¿qué es el imperio de Babilonia? Aquí está, y aquí está la imagen que se menciona. Ahorita lo vamos a ver en más grande para que quede un poquito más claro. El imperio medo-persa, que es plata, aquí está el oso, el imperio griego, que es bronce, que es Roma, y digo, perdón, está el imperio griego y el imperio romano, que es hierro, y bueno, aquí estamos viendo al dragón, pies mezclados con barro. Ahorita lo vamos a ver más adelantito. Muy bien, pues vamos a retomar una parte muy importante de lo que es Apocalipsis 13 para hacer más referencia a lo que ya han estado mencionando anteriormente. Apocalipsis 13 describe dos bestias. La primera, recordemos, sale del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, que recibe poder de Satanás. Y la segunda surge de la tierra. La primera bestia blasfema contra Dios y tiene autoridad sobre las naciones, mientras que la segunda, también conocida como el falso profeta, obliga a la gente a adorar a la primer bestia, promoviendo su marca y matando a quien no lo hacen. El capítulo concluye con el misterio del número de la bestia 666 que ya se mencionó. Las gentes serán marcadas si no obedecen a esta bestia. La bestia que sale del mar tiene 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cuerno. Se recupera de una herida mortal que ya mencionó Mirna, lo que genera asombro y adoración entre las personas. Recibe poder de Satanás, que es el dragón. Blasfema contra Dios y tiene autoridad para guerrear contra los santos y vencerlos. ¿Qué simboliza la bestia de Apocalipsis 13? Está claro, sin embargo, que las bestias no son bestias literales, sino que simbolizan reinos, estados totalitarios que oprimen y persiguen al pueblo de Dios. Por lo tanto, deberíamos ver a la bestia de Apocalipsis 13 de la misma manera. Entonces, recuerden que hay muchos simbolismos y que también está representando estos grupos políticos y poderosos que van a estar persiguiendo a todos los creyentes y a todas las personas que en este momento se estén tratando de acercar y que no han dejado ser marcadas por el número 666. La que sigue, por favor. Sí, Si me Tony. permites, Lupita, Sí, mira, ahorita que das la descripción de que va a ser, pues ahora sí que
La bestia, el anticristo va a recibir un balazo en la cabeza. Va a resucitar prácticamente y eso es lo que va a provocar en la gente una locura de emoción para seguirlo. Si nosotros vamos a un ejemplo de esto, tenemos que ir al libro de Judas, es un capítulo antes del Apocalipsis, es nada más un solo capítulo y él es hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y, y dice al principio, yo Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Santiago, uno de los famosos Santiagos, era también hermano de Jesús, ¿ok? Pero resulta que recuerdan que Moisés muere, ¿ok? Y ni siquiera... o sea, está el arcángel Miguel, que no le vamos a rezar, por favor, a ningún arcángel ni ángel se le reza. El arcángel Miguel está buscando quedarse con el cuerpo de Moisés, un cuerpo muerto, ¿ok? Y Satanás quiere exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces cuando se dice, pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Eso es parte de la guerra espiritual, no meterte directamente con el diablo, sino decirle en el nombre de Jesús que el Señor te reprenda, ¿sí? Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Si el diablo se hubiera quedado con el cuerpo de Moisés, lo puede poseer y le puede dar vida. Eso es lo que va a hacer directamente con el anticristo. Sí, está terrible eso, la verdad. Y Terrible. además, apoyando lo que está diciendo Tony, que gracias por la aclaración, Tony, eso es precisamente lo que le da poder. Sí, sí. Eso es lo que le da poder para que la gente empiece a creer en él, ¿no? Y adorarlo, sí, porque va a ser cosas fantásticas. Me refiero, va a Ahora, ser milagros. Ujú. ahora, volviendo a lo que mencionó Mirna hace rato, ¿qué está haciendo el diablo imitando a Cristo? Así No, y es. aparte de imitarlo, te está distrayendo. O sea, te está distrayendo todo el tiempo para que no Ujú. voltees a ver a Dios, para Así es. confundirte, para que estés en otra cosa, para que se te olvide, Y ¿no? además, digo, eso lo ha mencionado Tony en muchas de las clases y a mí me llama mucho la atención, siempre está tratando de imitar al Señor en muchas cosas. Así es. O Ujú, sea, aquí sí vemos esta imagen, por ejemplo, cuando conseguimos esta imagen para hacerles la presentación. Bueno, aquí habla de que es un dragón o una bestia, pero acuérdense que a Dios también se le representa con un león divino, ¿no? ujú, así es. Entonces siempre también, tú tienes un animal poderoso, yo tengo otro, ¿no? Tú Ujú. resucitas, yo resucito, ¿no? Tú levantas muertos, yo levanto muertos, ¿no? Y Así siempre es. es una imitación falsa de lo que Dios ha hecho. Tú lanzaste fuego, yo también voy a lanzar fuego, ¿no? Entonces Ujú, tenemos que sí. tener mucho cuidado con eso porque tiene una palabra que ahorita no recuerdo cómo se dice, pero es Un cuando está, imitador. Es un exacto, imitador, ¿no? cuando tú estás tratando de imitar todas las acciones, ¿no? Así es. Ok, Bueno, ya llegamos a esta lámina. Acuérdense que ya Tony nos había platicado. Probablemente yo necesite un poco de ayuda de parte de Tony, que es el libro de Daniel, pero que con esto nos va a quedar un poquito claro esta situación de las bestias. Dice, paso uno, argumentos para relacionar las 7 cabezas de la bestia, Apocalipsis, y las 4 bestias salvajes, Daniel 7. Dice que el primer argumento, dice Daniel 7, es el único lugar en la Biblia donde la palabra bestia tiene significado simbólico, al igual que en Apocalipsis. En ambos lugares, el significado del símbolo es el mismo, reino o reyes. El tercer argumento dice, Juan hace referencia directa a las bestias de Daniel 7 en Apocalipsis 13:2. Y entonces dice aquí, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, acuérdense, vayan viendo estas imágenes para que ahorita que las veamos en la siguiente lámina, se acuerden y quede un poquito más claro. Aquí tenemos, acuérdense, Daniel 2, 7, 8, Babilonia, Medo-Persa.
Pero estos versículos son importantes para que ustedes los vayan estudiando en casa. Daniel 2:32, su pecho y sus brazos de plata. Acuérdense que ya no los había platicado, ya lo habíamos estudiado también. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Daniel 7, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Si ustedes, en lugar de ver a estas bestias, digamos, y le ponen nombres, se va a entender un poquito mejor. Dice: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Ahora, acuérdense aquí, por ejemplo, dice uno, Ciro II, que fue el fundador del imperio, aquí están los años, Cambises II y Darío I, que ya los habíamos estudiado en otras clases, ¿se acuerdan? Y bueno, aquí en Daniel 2 dice: tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Daniel 7:4 dice: la primera era como león y tenía las alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Ahora, estos versículos también son importantes. Jeremías 4:4 al 7 habla de que el león destruirá a Judá. Jeremías 24 revela quién es el león, ya que el texto explica que Judá caerá en manos del rey de Babilonia. Jeremías 49:19 y 22, en el versículo 19, lo describe exactamente igual que en Jeremías 4:7, león que sube de la espesura, y en el versículo 22 agrega el calificativo como águila. Ezequiel 17:3 y 12, Ezequiel vuelve a apodar al rey de Babilonia como una gran águila. Y aquí obviamente está un poquito más grande, esto ya lo vimos. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes, y de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora, fíjense bien, porque esto también es importante para poder entenderlo. ¿Qué tenía Babilonia? Pues tenía poder devorador, entonces obviamente por eso le pone esta imagen de león. Medo-Persia, aparte de ser el torso de plata, que era un oso o un carnero, era la fuerza. En Daniel 7 se menciona que era un oso, y en Daniel 8 un carnero. Grecia, que era cobre, era la velocidad. Entonces, ¿qué estamos viendo en Grecia? Pues un leopardo. Y Roma, pues, ¿qué estamos viendo? Pues un dragón. Entonces, ¿quién es el dragón? Pues es el anticristo, perdón, es el diablo. ¿Y quién le da el poder a estas cabezas? Pues es el anticristo, que tiene 7 cabezas. ¿Y qué son esas 7 cabezas? Pues los montes y los reyes. Entonces, cuando lo vamos entendiendo de esta manera, pues obviamente ya vamos hilando un poquito mejor todo lo que estamos estudiando, todo lo que habíamos estudiado antes, y nos queda un poquito más claro, porque si no parece que estamos leyendo un libro de ciencia ficción de Isaac Asimov. Pero lo más interesante de todo es que, lo creamos o no, la palabra de Dios se va a cumplir, y la verdad es que entre más lo estudias, te vas dando cuenta lo literal que puede ser todas estas explicaciones, cómo se han ido cumpliendo estas profecías.
y lo interesante que es, y aparte de interesante, obviamente, pues sí da un poco de miedito, ¿no? Y aquí ya lo tenemos en grande. Ahora aquí del lado derecho tenemos algunas llaves para entender el Apocalipsis, que es la simbología, la comprensión del santuario y las doctrinas. Además, acuérdense que pues nosotros no tenemos toda la verdad, solamente somos voceros y solamente repetimos lo que dice la Biblia. Este, pero pues aquí en Apocalipsis 12, que es el versículo que nos había comentado Tony, dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Acuérdense que es Israel. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, básicamente aquí nos está diciendo que está dando las últimas patadas de ahogado, ¿no? Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, de estas 7 cabezas, pues muchos estudiosos de la Biblia dicen que la primera cabeza es Babilonia, pero en este estudio que vimos nos menciona que no es así por 3 motivos por los que Babilonia no puede ser el primero de los 7 reinos. Uno, no coincide con la simbología de Daniel 7. Dos, no coincide con la simbología de Daniel 2. Y tres, no coincide con Apocalipsis 17:10. Y entonces, ¿cómo queda? Pues queda así. La primera cabeza, Egipto. La segunda cabeza, Asiria. La tercera cabeza, Babilonia. Cuarta cabeza, Medo-Persia. Quinta cabeza, Grecia. Y sexta cabeza, Roma. ¿Y quién es la séptima cabeza? Pues el otro aún no ha venido. Apocalipsis 17:9 a 10. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. 10 y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, que están aquí. Entonces, díganme si no es súper interesante. La verdad es que oía un pastor el otro día que decía, quien esté leyendo la Biblia y se le haga aburrido, creo que lo está leyendo mal, porque la verdad es que es un libro interesantísimo, les va a dejar muchísimo en el corazón, pero verdaderamente es una cosa que entre más lo lees, más preguntas te haces, más investigas y más vas entendiendo el significado de todas estas cosas. No sé, Tony, si quieras mencionar algo alrededor de estas láminas. Me interesa lo de Asiria. Hace rato Leti comentó que le van a llamar el asirio y normalmente no recordamos que siempre tenemos que regresar a Génesis, ¿sí? Ujú, Cuando estamos hablando de la tabla de las naciones que está en Génesis 10, nosotros nos vamos a los hijos de Moisés y dentro de los descendientes de Cam están Cus, que son los etíopes, Misraim, que es Egipto, que ya lo mencionaste como primer término, como primer, ujú, como la cabeza prácticamente, ¿no? Antes de la cabeza. Fut, ujú. que es Libia, y Canaán, que es lo que hoy le llamamos el pueblo de Israel, ¿sí? Pero cuando tú te vas a Génesis 10:8, dice que Cus también fue antepasado de Nimrod. Si recordamos nosotros a Nimrod, fue El guerrero, ¿no? el guerrero, dice, ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo, su nombre llegó a ser proverbial y la gente decía, este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. O sea, su nombre Nimrod significa el mejor cazador del mundo. Él construyó su reino en la tierra de Babilonia, con las ciudades de Babel, Erech, Akkad, Calne, y desde ahí se extendió su territorio a Siria y Ujú, construyó la ciudad de Nínive. ¿Sí? Si nosotros recordamos cómo inicia prácticamente, cómo se desafían a Dios las personas de Nínive con Nimrod,
nos vamos a dar cuenta que ese imperio, el imperio asirio, que hoy es Irak, que puede abarcar también las partes de Irán, Siria y Turquía, pero recordando nuevamente desde que siempre tenemos que ir al origen, pues es donde inició todo, Mirna. Sí, no, y aparte me encanta esta parte, digo, todos conocemos las maravillas de Egipto, pues efectivamente aquí lo pueden ver, ya no existe. Todo lo que leímos y estudiamos acerca de Asiria ya no existe. Todo lo que vimos que Babilonia era la primer ciudad del mundo mundial de aquellos entonces ya no existe. Y después llega Medio-Persia y conquista Babilonia y ya no existe. Y después llega a Grecia con Alejandro Magno y todo lo que estudiamos en historia y ya no existe. Y aquí dice Roma uno es, y se me paran los pelitos porque Roma sigue siendo, ¿no? Sí, pero fíjate muy bien, quien sigue existiendo es el pueblo de Israel Ah, han sí. querido aniquilar todos estos imperios, ¿sí? Incluyendo ahora Roma en el Vaticano, que les platicaba que acaba de abrir un lugar, un salón de oración para la gente musulmana dentro del Vaticano. O sea, eso es peligrosísimo. Si me permites, nada más quiero llegar a Génesis 10:10. Dice, Nínive, o sea, Nimrod construyó su reino en la tierra de Babilonia con las ciudades de Babel, Erec, Acadi y Calne. Lo que me interesa es que nos recordemos de que Babilonia, hoy, por ejemplo, a Estados Unidos se le llaman la Gran Babilonia, también en Tel Aviv, en Israel, que es la capital de la homosexualidad en el mundo, se llama, le dicen Babilonia. Cuando nosotros estemos hablando del tema, dice en Apocalipsis 16:19, la gran ciudad de Babilonia se partió en tres secciones. Las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombro. Así que Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino del furor de su ira. Esto puede hacer la ONU, ¿ok? De todas las ciudades, de todos los países que se unen para hacer la discusión acerca de lo que se va a hacer a nivel mundial. Y nos tenemos que acordar, por favor, que tienen una agenda 2030. Y esa agenda a partir de 2030 quieren cambiar una cantidad de cosas en contra del planeta, de la humanidad del planeta. Sí. Y bueno, nada más para que no se les olvide esta parte, si nos vamos a la otra lámina, acuérdense aquí que dice Babilonia, poder devorador como de león, bueno, más bien dice león, entonces, ¿qué es el poder devorador? Fuerza del oso, velocidad, Grecia, Roma, el dragón. Entonces, van viendo aquí en cada uno de ellos cuál era la fuerza que tenían. Y la otra que también, la verdad es que yo me lo imaginé, porque dije, bueno, si estuviéramos aquí, estás en la isla de Patmos, estás ahí en medio de tu roca escribiendo y estás viendo todas estas imágenes. Ahora imagínense cuánto tiempo. Acuérdense que dice en Apocalipsis que nadie sabe el tiempo ni la hora, pero el tiempo viene pronto. Pero tú estás viendo todas estas imágenes y estamos hablando de hace 2000 años. Entonces, si hoy por hoy nos sentáramos y nos hicieran tener una visión, Dios nos hiciera tener una visión de 2000 años adelante, ¿cómo lo describirías, no? Entonces, pero la verdad es que las concordancias de todo esto que estamos estudiando es con una puntualidad exacta. Ya, Tony, gracias. Ok, bueno, aquí lo que queremos es aterrizar a lo que nosotros estamos viviendo ahora. Si ustedes ven del lado derecho, tenemos a la Unión Europea. Ellos iniciaron con 12 países. Cuando inician, la comunidad cristiana en la que yo me vivo prácticamente fue un escándalo, porque inmediatamente a la hora de saber cómo se llama el lugar y todas las computadoras grandísimas que utiliza la Unión Europea para en su sistema de computación manejar a todos estos países,
en lo que es el área material y económica. Primero, pues cambiaron su moneda de marcos a euros y la hicieron universal en Europa, ¿no? Tienen también un pasaporte que también es universal, como lo hacía en el tiempo de Pablo. Pablo podía ir y venir a diferentes partes del mundo bíblico porque tenía sus papeles de Roma. Así lo hace ahorita la Unión Europea y curiosamente la Unión Europea firma el Tratado de Roma directamente en el Vaticano. Se unen estas 12 naciones y más adelante empiezan a unirse otras a ellos, pero ya con la base económica de una sola moneda, que eso es una preparación para el tiempo apocalíptico, y también con la liberalidad y libertad de ir y venir todos, como si fueran una sola comunidad, atravesando por todos los países. ¿Qué sucede con este sistema de cómputo que tienen tan poderoso? Pues inicialmente se llama la bestia. Sí, entonces cuando nosotros estamos viendo que países son los que están uniéndose poco a poco a ellos, sabemos que el líder es Alemania y que también desgraciadamente ha tenido una vida durísima con antisemitismo. La Segunda Guerra Mundial lo tiene claramente, sabemos lo del Holocausto. Sin embargo, hoy llegan un punto en donde todos tratan de ser buenos unos con otros. Sin embargo, los países más pobres, como España, padecen mucho dentro de esta comunidad, en esta unión. ¿Por qué? Porque la economía principal es Alemania y la economía normalmente con los cambios que van haciendo se va desestabilizando los países más pobres. Pero hay un común denominador. Cada país, no importando el país que sea y del tamaño que tenga, va a reinar en esta Unión Europea durante 7 años. Su sistema de cómputo es la bestia, por eso se dice que de la Unión Europea puede salir el asirio, puede salir el anticristo, ¿ok? Entonces, no dudemos que sea una persona árabe, por favor, porque ya ahorita la comunidad árabe a nivel mundial, especialmente tienen sus bases ya directamente en Europa. Los niños ya nacen con las nacionalidades de estos países, aunque siguen con sus creencias musulmanas, pero ellos son los pobladores principales de Europa. Sí, ahorita han cerrado directamente las iglesias para convertirlas en centros comerciales o en bares. Annette, dime. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda. Yo tenía entendido que el anticristo va a ser igual como mitad judío, o bueno, va a tener como raíces judías, ¿eso es cierto? Sí, sí. Sí, Anet, tiene que ser con raíces judías porque si no, no le creerían en Israel. Sí, tiene que ser la base. Por eso ahorita con Jared Kushner, el yerno de Trump, bueno, todo el mundo dijo el anticristo, ¿no? ¿Por qué? Porque él está formando otra unión. Si se fijan, ahora es la unión del Tratado de Abraham. Están los países árabes, musulmanes con Israel. Y recuerden, toda la historia es Israel e Ismael, su hermano. También vamos a desarrollar el Islam. Hoy no, porque es muchísima información, pero del Islam tiene que salir el asirio o de Israel tiene que salir el asirio, sí, el anticristo. Entonces, tiene que tener esa doble pues llamémoslos nacionalidad. Un personaje que lo tiene ahorita es, por ejemplo, él es palestino, pero es cristiano, es, por ejemplo, el presidente de El Salvador, ¿sí? Entonces, sí se puede que tengan esta mezcla, así que, pues vamos a irnos fijando. Dice, la bestia que sale de la tierra es precisamente esa figura que va a surgir de una de estos grupos, ¿no? De estas comunidades. Es una figura que surge después de la primera bestia y representa al falso profeta que ejerce toda autoridad de la primera bestia. O sea,
necesitamos también en el panorama prácticamente un líder religioso. Este líder religioso es el falso profeta, es el que va a decir que todos volteen, que todos lo vean al anticristo, que todos vean a la bestia, que lo sigan. Pero este personaje en particular tiene que tener poderes. Puede ser con la IA, con la inteligencia artificial, pero tiene que hacer milagros. Eso es lo que va a provocar que le crean, e inclusive se tiene que hacer una estatua gigantesca. ¿Se acuerdan la de Nabucodonosor? Una estatua de oro. Bueno, algo así para que se le adore a la bestia. Sí, realiza grandes señales y milagros para engañar a las personas y hacer que adoren a la primera bestia, o sea, al anticristo, y obliga a todos a recibir la marca de la bestia para poder comprar o vender. Fíjense muy bien, ahorita todo el mundo decimos, es la marca, ya están poniendo la marca. Hoy por hoy se están haciendo pruebas, como en todo, ¿no? Estamos viendo en Suecia, por ejemplo, la gente ya usa directamente en su mano derecha, tienen un chip y con eso compran y venden. O sea, fíjense cómo se va haciendo las primeras pruebas, ¿ok? Y se está extendiendo a otros países. El mensaje y simbolismo, el capítulo simboliza la oposición del mal a Dios y a su reino. Las bestias representan poderes mundiales o figuras de autoridad que son controlados por Satanás, que esos son los que acaba de describir ahorita Mirna, que no han dejado de existir. No, ya no tienen los mismos nombres, quizá, pero no han dejado de existir y son los que van a atacar a Israel principalmente. A pesar del poder de la bestia y su capacidad para dañar a los santos, la fidelidad a Dios es lo que triunfa al final. Así es, recuerden que precisamente por eso nos tenemos que preparar. Nosotros no sabemos qué va a suceder, pero sí tenemos que saber el tema para poder exhortar a otros hermanos en Cristo. La que sigue, por favor. Y además, sabes que, Tony, todo esto que estamos estudiando es como cuando dicen que para darte cuenta de un billete falso, tienes que estudiar súper bien el billete original, ¿no? El Y original. entonces creo que les dan un curso así súper intensivo para que cuando tú veas un billete falso te des cuenta que es falso. Entonces, básicamente es lo que estamos haciendo, conocer la verdad y saber qué es lo que tenemos que saber para no equivocarnos, ¿no? Así para que no se haga esto. Aquí en Apocalipsis 13:8 dice, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenecen al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Y vuelve a decir, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda, todo el que esté bueno, eso ya se los leímos, pero léanlo, léanlo, léanlo. Oye, Mirna, y también comentar, antes de que pase a la siguiente, lo que decía Tony, que se está haciendo muy normal el que la gente, por ejemplo, en Dinamarca ya tiene ciertos chips para poder comprar ya ni siquiera con tarjeta de crédito. O sea, Ujú. la tarjeta de crédito va a desaparecer y ya se está haciendo mucho para que te inserten cosas, lo vamos a ver más adelante, en el cuerpo, para que sea ya lo más normal que pases la muñeca, el brazo o alguna parte de tu cuerpo como para empezar a usar, como dirían los psicólogos, el conductismo de que se te haga algo normal. Normal, claro, la Y es que costumbre. sin irnos tan lejos, antes tenías que meter la tarjeta, la pasabas por la línea, ¿no? Ahora ya nada más la metes a la terminal, ahora ya nada más la pones encima de la terminal, Ujú. ahora agarras tu Apple Watch y lo pones encima. Entonces, pues, ¿qué sigue? Pues que te lo inserten en el dedo, ¿no? Pero Claro, la cosa es que todos los gobiernos, no es que el chip sea diabólico, sino que ya tienen todo el control de tu información, de tus cosas, de tus cuentas, de absolutamente todo. Entonces, digamos que te tienen agarrado por todos lados, ¿no? Y justo dijiste la palabra, ¿no? O sea, no es que nosotros estemos en contra de la tecnología, lo que pasa es que tenemos que encontrar que ya es un control político y es un control físico de Mundial, todos mundial. nosotros para poder Ujú. moverte. Hay cosas que hoy no podemos hacer si no tenemos una app. Yo prefería hacer muchas cosas en el banco y ahora si no tengo la app del banco no puedo hacerlas. Entonces te Así tienes que es. ir ajustando a esas situaciones para que se te haga lo más común. Hay cosas que no van a ser diabólicas, pero ya se te está enseñando a que hay cosas que no son malas y que podrían ser malas, ¿no?
Inclusive hasta las películas de los niños ven lo más natural, la violencia o los brujos o las cosas, Exacto. ocultismo, etcétera. Ya hay caricaturas donde hablan directamente de puro ocultismo. Bueno, Así es. ya que tocaste el tema de los medios, como siempre se los he comentado, a mí me gusta mucho ver noticias para estar al día y de veras créanme que cada vez las veo menos porque ahora el amarillismo de las noticias es que ya te ponen al decapitado en la pantalla. Claro, sí está terrible. Te Y ponen la va a ser imagen de muy que, te hace insensible, ¿no? exacto, o sea, ayer por ejemplo salió X personaje que le hicieron eso desafortunadamente, no se ve la sangre, pero sí se ve que está esa cabeza arriba de un coche, pero al adolescente ya se le hace lo más normal ver eso Así es. y no es normal. O peor aún, ya no lo ven y pues se meten en la cajita negra que es el celular y están totalmente distraídos de lo que es la realidad de lo que está pasando en el mundo. Así es. Así es. También. Bueno, Bueno, recordemos que antes de la manifestación del anticristo está asociada con varios eventos y características según las interpretaciones de la escritura. Antes de la tribulación, el anticristo no aparecerá, pero sabemos que hay la corriente acerca de lo que es, lo que representa, hasta que ocurra una gran apostasía o rebelión contra Dios. Fíjense muy bien, la gente dice va a haber un gran avivamiento. No, la gente se va a salir de la iglesia, va a apartarse de Dios, sí, le va a dar la espalda a Dios. Se cree que su llegada está siendo contenida por una fuerza, la iglesia y el Espíritu Santo. Recuerden la escena, por favor, de Abraham, donde está llegando Cristo con dos ángeles y él inmediatamente les ofrece de comer, comen con él y está mandando el Señor a los dos ángeles para destruir Sodoma y Gomorra, ¿sí? Pero Abraham es el que está intercediendo, está pidiéndole al Señor, y si hay 15 justos, y si hay 10 justos, y si hay 5 justos, o sea, que para que el Señor no destruyera la ciudad, pensando obviamente en su familia, hay un intercesor, no podemos estar aquí con uno solo que se quede en la tierra intercediendo a Dios por las personas del mundo, no, el Señor le va a escuchar. Por eso tenemos que ser arrebatados antes. Es lo que normalmente los predicadores tampoco hablan. Si estás intercediendo, el poder del Espíritu Santo está contigo y el Señor te va a escuchar. No quiere decir que se va a ir el Espíritu Santo. El poder de Dios se queda en el mundo. Y se va con la iglesia. Bueno, es tan majestuoso que está en todos lados, ¿sí? Pero la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. Cada uno fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo y tenemos la capacidad de interceder. Por eso nos tenemos que ir, ¿sí? Al tribunal de Cristo. La llegada carismática se presenta como un líder carismático promoviendo un mensaje de paz y de unidad global. Fíjense por qué, porque empieza una guerra, empieza la angustia de Jacob, empieza a haber disturbios brutales, ¿sí? Entonces, en contra de Jerusalén. Esa va a ser la base, ya ahorita en todo el mundo está habiendo muchos problemas, manifestaciones, eso va a ir creciendo, hermanos, pero en Jerusalén es la clave nosotros estar viendo lo que va a suceder. Y por eso también llega en un caballo blanco, con un arco, pero se tiene que fijar que es un arco sin flecha. En el tiempo de los guerreros, levantar tu arco sin flecha significaba paz, o sea que te estabas rindiendo. Utiliza su poder y señales y prodigios engañosos para ganarse el favor de las masas, incluyendo a líderes mundiales e incluso Israel. Inicia ya el tiempo de la angustia de Jacob, ¿ok? El Apocalipsis. La negación de Cristo, su esencia se define por su oposición a Cristo y su intento de suplantarlo. Negará la divinidad de Jesús y la verdad del Evangelio, incluso adoptando una apariencia de espiritualidad para confundir a los creyentes. Recuerden que Satanás se quería sentar en el trono de Cristo. Él vio un trono desocupado en el cielo y pensó que era para él.
Quiero que vaya y lea Ezequiel 38 y ahí no, perdóneme, no es la cita, ahorita se la digo al final, para que lea, por favor, acerca del anticristo y del diablo cuando es arrojado al abismo. La actividad a largo plazo, pues el término anticristo no solo se refiere a un individuo final, sino también a un espíritu de rebeldía contra Dios que ha estado activo a lo largo de la historia a través de diversos líderes, sistemas y filosofías. La que sigue, por favor. En el reinado del anticristo se enmarca dentro del periodo conocido como la Gran Tribulación, quiere decir que llega como un amigo, iniciando la angustia de Jacob, se va a sentar después ya a la mitad de la semana. Primero estuvieron persiguiendo a los judíos, lo recuerda, y después que huyen se van a ir contra la iglesia en este periodo de la gran tribulación y tendrá las siguientes características. Desde el principio, su acuerdo de paz. Al principio, el anticristo obtendrá el poder prometido, prometiendo paz y prosperidad al mundo, estableciendo un pacto con varias naciones, incluyendo Israel. Una de las cosas que va a hacer es perdonar la deuda económica mundial. Así que imagínese quién no le va a besar los pies a este, ¿sí? La Ujú. duración de su reinado se espera que dure alrededor de 7 años, con un punto de inflexión a la mitad de este periodo que iniciaría la gran tribulación. Viola el pacto a los 3 años y medio. El anticristo romperá su pacto y revelará su verdadera naturaleza. Se sentará en un templo reconstruido, posiblemente en Jerusalén. Sí, es en Jerusalén porque se va a meter al templo, al tercer templo, y ahí se va a sentar como si fuera Dios, proclamándose a sí mismo como Dios y exigiendo ser adorado. Este evento se conoce como la abominación desoladora. Recuerde que él ya está poseído por Satanás. Ya lo mataron, ya revivió con el poder ahora de Satanás y se va a meter al lugar santísimo para sentarse en el área del arca del pacto, porque recuerde que el arca es un diseño del trono del Señor en el cielo. El control global con la ayuda de un falso profeta. Esto puede ser, recuerde, en la ONU, puede ser en la Unión Europea, puede ser con los tratados de Abraham. Impondrá un sistema de control mundial tanto económico como político. Todos los habitantes de la Tierra serán forzados a recibir una marca, a menudo identificada, recuerde, con el 666, que es muy importante que sepamos que ahorita los terroristas, cuando están uniformados en el gafete que traen en su brazo, tienen esta marca, ¿ok? Tienen estos números para poder comprar o vender. La persecución él se convertirá en un gobernante cruel, despótico, persiguiendo intensamente a todos los creyentes que se nieguen a adorarlo. La que sigue. Perdón, Tony, antes de pasar a la que sigue, nada más quería hacer referencia a algo para los que no sepan, y eso me lo dijo mi hijo. Las bebidas estas energizantes uno que es verde con Monster. negro, Sí, el Monster no sé Monster. qué, Ajá, sí, es el 66. Ajá, es el 666 y la gente no lo sabe. sí, es la marca de la bestia. Exactamente, es una garra y es el número 666. ¿Eso es Sí. en qué? No, no quiero equivocarme, pero ¿en qué vienen los números? No sé en qué idioma está, pero Bueno, no, no quiero equivocarme, pero está en algún idioma que si lo traducimos significa 666 y es una garra. así es una garra. Ujú. Gracias. La que sigue, por favor. El gobierno del anticristo llegará a su fin con la segunda venida de Cristo. Ahí recuerden que están en la batalla del Armagedón, en el valle de Megiddo, en el norte de Israel, y se van a reunir todos los países, pero todos están en contra del anticristo. Es cuando llega Cristo con nosotros, bajando de las nubes, pero ya llega como Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo regresará a la tierra para derrotar al anticristo y al falso profeta. Destrucción y juicio. Gracias, Alexandra, que está en hebreo. Eh,
La Gracias. destrucción y juicio, el anticristo y el falso profeta serán arrojados vivos a un lago de fuego, después Satanás será atado por 1000 años. Recuerde, el anticristo y el falso profeta estrenan el lago de fuego. Ese lugar es el último lugar, es en donde se va a manifestar la segunda muerte de las personas que están en el infierno, de los almas que están en el infierno, van a ser arrojadas después del tribunal perdón, el juicio del trono blanco, que es el último juicio que lo hace Dios contra los pecadores. Todas estas almas que están en el infierno van a ir a juicio y después van a ser arrojados al lago de fuego también con el falso profeta, con el anticristo y más adelante con la muerte, el Hades y el diablo, ¿sí? En el reino milenial, tras la derrota del anticristo, Jesús establecerá su reino en la tierra que durará 1000 años y eso va a estar gobernando con nosotros, ¿ok? En la que sigue, por favor. El anticristo y el falso profeta serán arrojados vivos a un lago de fuego, después Satanás será atado por 1000 años. En el milenio, Satanás está atado. Después del milenio va a ser desatado y va a probar las almas de las naciones, escúchenme bien, que no están dentro del área donde está gobernando Cristo. Hay naciones que van a estar fuera de esa área, lo estamos viendo en Zacarías, que serán naciones que están en contra de Cristo, que van a ser obligadas prácticamente a ir en la fiesta de tabernáculos, a conmemorar tabernáculos con el Señor. Cuando termine el milenio, nosotros vamos a la Nueva Jerusalén. Termina el milenio, es desatado Satanás y prueba a estas últimas personas, ¿sí? Del mundo y va a hacerse la batalla bueno, es que le decimos también la de Armagedón, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante, no se nos desespere. La posible cronología, qué bueno que lo pusieron así. El rapto ocurre, el anticristo firma el pacto por 7 años, la mitad, 1260 días más tarde, o sea, 3 años y medio. De los 7 años, el anticristo rompe el pacto y profana el templo. La persecución de los judíos inicia. Recuerde que por solo 3 años y medio. Después son los cristianos los perseguidos. En el próximos 30 días, o sea, después de los 7 años, fíjese muy bien, después de los 7 años hay 30 días. La tierra e Israel van a ser restauradas y en los próximos 45 días, o sea, 15 días más, viene el juicio de las naciones, ¿sí? Primero es el juicio de las naciones, inicia el milenio y después del milenio y de la guerra que hay para destruir también a Satanás y mandarlo al lago de fuego, y a esas almas que no calificaron prácticamente por rechazar a Cristo, viene el juicio del trono blanco, ¿ok? ¿Quién quiere hablar? Tú. Yo voy a bajar. Sí. Tú levantaste la mano. Sí. Para futuras referencias acerca de la tribulación hay que ver Apocalipsis 11 del 2 al 3, donde se habla de los 1260 días. Y acuérdese que cuando leímos Daniel, específicamente el 8 y 11, cuesta trabajo leerlo, pero aquí puede ver el 12 del 11 al 12, donde se habla de 1290 días primero, los primeros 3 años y medio, y después habla de 1335 días, o sea, son los días que no sabríamos dónde meterlos en esos 7 años, no, es para la reconstrucción prácticamente de la tierra, ¿sí? Y de Israel, porque Cristo va a gobernar en el milenio en Jerusalén, donde
todo lo cual hace referencia a punto intermedio de la tribulación. Los días adicionales en Daniel 12 pueden incluir el lapso final para el juicio de las naciones, que acabo de decir, Mateo 25, 31 al 46, y el tiempo para que Cristo establezca su reino milenial, que está en Apocalipsis 26. Yo he dicho que el diseño del ¿cómo se dice? Del templo de Ezequiel, los últimos capítulos, pues ese es la versión que van a levantar como tercer templo. Y obviamente, pues lo de Jesucristo debe ser algo sumamente majestuoso. Pero el diseño de adoración tiene que ser el mismo. Pero ahora ya sentado en el trono, Cristo. Me refiero a todo lo que desde el holocausto aprendimos que así se tiene que adorar, pero ahora directamente en el trono nuestro Señor Jesucristo. La que sigue. Gracias. Bueno, pues aquí retomando un poquito lo que hablábamos de la tecnología, el control global y el sistema de la bestia, las profecías de Apocalipsis 13 se vuelven más comprensibles hoy. Y esto lo damos como una referencia general. Esta situación que se mencionó hace rato de los microchips, de las monedas digitales, de la identificación biométrica y de la vigilancia con IA ya está en uso. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de la inteligencia artificial, y aquí me detengo un poquito, por eso les pusimos estas imágenes, nadie sabe hoy en día realmente hasta dónde va a llegar la influencia de la inteligencia artificial. Pero para los que les gusta estudiar la tecnología, ya hay máquinas que se manejan solas y ya hay máquinas que interactúan con humanos y ya hay máquinas que toman decisiones propias. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que viene a futuro. Insisto, no es que estemos en contra de la tecnología, pero hay cosas que no suenan normales dentro de lo que es el orden de lo que Dios siempre nos ha dado. El gran reinicio y los llamados a un nuevo orden mundial reflejan el avance hacia un sistema económico y religioso unificado. Esto ya lo ha mencionado Tony. En el final de los tiempos, muchas iglesias se van a unir, pero no quiere decir que las iglesias tengan la misma ideología. Ejemplo, católicos con musulmanes, con otro tipo de religiones, tratando de decir que están todos unificados en creencias, o por ahí se hablaba del cristianismo con el islamismo unido, que tampoco son lógicos porque antagonizan unos con otros. Y entonces, ¿qué hay? Confusión, desorden, duda. El control digital total en el que nadie pueda comprar ni vender sin la marca, que ya lo mencionamos. Ya es tecnológicamente posible. No me voy a detener aquí porque ya lo mencionamos en varias ocasiones. La bestia hacía que todos recibiesen una marca en la mano o en la frente. ¿Por qué? Porque está imitando también la actividad, digo, la acción que tuvo Jesús al marcarnos también a nosotros. O sea, siempre está tratando de imitar todo lo que sucede. En Apocalipsis 13, 16 van a poder ver también mucho de esto. El peligro no es solo tecnológico, sino espiritual. La entrega de la libertad humana a cambio de seguridad. Acuérdense que mucho de lo que se va a ver al final de todo esto, en donde va a haber grandes pruebas, es que uno se aleje de Dios, te vuelvas un apóstata, o sea, que estés en contra de lo que has aprendido, que las iglesias se separen, que todo lo que habías creído ahora ya no lo crees. Y entonces sí viene un cambio muy peligroso en donde además la gente se adhiere mucho a la cuestión tecnológica o a las cuestiones que no son de este mundo y que son así como distintas. La siguiente, por favor. Ahora bien, fíjense bien en esto. Aquí estamos hablando del poder religioso corrupto sirviendo al político. Esto no es nuevo. Esto desde hace mucho tiempo ha sucedido. Aquí les pusimos una imagen. Dice Ara Pacis de Augusto. Arriba dice, la adoración al emperador, el culto imperial, se manifestaba a través de rituales, ofrendas y la juramentación de lealtad.
esta práctica que se convirtió en una característica central del imperio. Implicaba venerar a los emperadores como seres con atributos divinos para fomentar la unidad y el orden social. Aquí les quiero mencionar algo adicional de este centro. La adoración a los emperadores en el Ara Pacis de Augusto es un monumento romano que refleja la idolatría imperial de Augusto y su relación con la divinidad. Desde esos entonces, estamos hablando de Roma, ya se hablaba de la relación con la divinidad que no era de Dios. Ok, el Ara Pacis muestra a Augusto como un líder divino, enfatizando su conexión con los dioses romanos. En otras palabras, dioses que no eran para nada lo que el cristianismo enseña. La representación de Augusto en el altar lo muestra como un intermediario entre los dioses y los humanos. Eso también es algo que va a pasar al final de los tiempos. Va a ser un Dios que se cree omnipotente, que se cree poderoso y que va a poder tener divinidad. La adoración imperial. El Ara Pacis es un ejemplo de la adoración imperial que se desarrolló durante el reinado de Augusto. La adoración a los emperadores se convirtió en una forma de expresar lealtad y devoción al entorno romano y había simbolismos e iconografía. El Ara Pacis está decorado con símbolos e iconografía que reflejan la ideología imperial de Augusto, o sea, un hombre común y corriente. La representación de la diosa Pax o la paz y la personificación de Roma enfatizan la idea de Augusto, que es garante de la paz y prosperidad en el Imperio Romano. El Ara Pacis es un ejemplo temprano de la adoración imperial en Roma. En otras palabras, ¿por qué les estamos mostrando esto? Porque estas adoraciones no son de hoy, vienen desde Roma, desde antes. La adoración a los emperadores se convirtió en una característica importante de la religión romana y se extendió por todo el Imperio Romano. En resumen, el Ara Pacis de Augusto es un monumento que refleja la ideología imperial de Augusto y su relación con la divinidad. La adoración a los emperadores se convirtió en una forma importante de expresar lealtad y devoción al Estado romano, y el Ara Pacis es un ejemplo destacado de esta práctica. Ahora sí me regreso a la parte del lado izquierdo, que era un culto imperial. Sacerdotes adorando a emperadores y a poderes corruptos. Anteriormente, en el Imperio Romano no se usaba el microchip, sino que los comerciantes necesitaban juramentos de lealtad imperial para vender o comprar productos. Son sistemas que demandan lealtad absoluta, poder político, volviéndose religiosos y haciendo exclusión por no conformarse. En otras palabras, todo esto que estamos viendo hoy ya se usaba desde el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque estaban precisamente buscando juramentos de lealtad imperial. En medio de la opresión, Juan nos recuerda que la perseverancia y la fe son nuestras armas. Aunque enfrentamos bestias, la verdad siempre permanecerá. Los imperios caen, como ya mencionó Mirna, pero la verdad permanece. Las bestias son temporales, pero la esperanza es eterna. La sabiduría no está en temer el futuro, sino vivir fielmente en Dios en el presente. La que sigue, por favor. En segunda de Tesalonicenses, busca disipar la confusión sobre el regreso de Cristo, incluyendo a la iglesia a no dejarse engañar por falsas profecías sobre el fin de los tiempos. Los invitamos a leer completo segunda de Tesalonicenses, en donde van a encontrar precisamente estas falsas profecías. Enfatiza que antes del regreso del Señor, primero vendrá una apostasía. Apostasía es que ya negamos a Dios, que ya no le creemos a Dios, que nos salimos de la iglesia. Y el surgimiento del hombre del pecado o hijo de perdición, un engañador que se opondrá a Dios. Ante esta confusión, Pablo insta a los creyentes a mantenerse firmes en las enseñanzas recibidas, a esperar fielmente el regreso de Jesús y a vivir una vida de trabajo y disciplina sin caer en la pereza. El hombre del pecado en segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 12, es el anticristo que vendrá
a la escena mundial al comienzo del día del Señor. Este día, que a veces se llama el tiempo del fin, comienza después del rapto de la iglesia en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y en Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Cabe señalar que el día del Señor no es un periodo de tiempo de 24 horas, sino es un periodo prolongado que incluye los 7 años de tribulación que ya mencionó Tony, el regreso de Cristo para acabar por completo la rebelión contra Él, el reinado de 1000 años de Cristo en la tierra, la derrota final de Satanás y el juicio del gran trono blanco, que obviamente vamos a ver un poquito más adelante. La que sigue, por favor. El anticristo. Ah, esta es tuya, Tony, perdón. Eh, Adelante, Lupita. Estoy buscando la... Ah, ok, me adelanto entonces. Sí, El gracias. anticristo se le da el título de hombre de pecado. Aquí quisimos poner una imagen que, bueno, a nosotros nos pareció muy interesante porque obviamente muestra a un hombre con todo lo que, como dirían los americanos, todo el charming o todo el encanto o todo el poderío o toda la fuerza, pero atrás de él, ¿qué hay? Hay una parte espiritual oculta y esta persona va a manipular y controlar a los humanos en ese momento. Como ya se mencionó, en los primeros 3 años y medio hace cosas maravillosas en teoría y en los últimos 3 años y medio rompe con esos pactos. Dice Daniel 7, perdón, el anticristo se le da el título del hombre del pecado, porque él se opondrá en todo sentido al Dios bíblico y a su ley. Será un hombre completamente inicuo. Daniel 7 habla de este hombre como un rey orgulloso, señalan orgulloso, que pensará en cambiar los tiempos y la ley, versículos 11 y 25. Esto lo pueden ver en Daniel 7. Vendrá ofreciendo una falsa paz al mundo y con su personalidad carismática, promesas increíbles y milagros impresionantes, unirá a todas las naciones desde el punto de vista político, económico y religioso bajo su liderazgo. Y aquí queremos hacer una pequeña acotación. ¿Qué personaje en la actualidad puede lograr que políticamente todos se junten, económicamente no haya problemas y que toda la parte religiosa esté unida y bajo un mismo liderazgo? Imagínense el poder tan grande que va a tener esta persona en este periodo de tiempo para convencer a toda la gente, obviamente para perderse en esta imagen que pusimos a toda la gente abajo adorándolo y adorándole, perdón, y creyéndole. Es un plan precisamente para que toda esta gente se pierda. Dice, al mismo tiempo, hará un pacto con Israel por 3 años y medio. Esto lo encuentran en Daniel 9:27. A la mitad de los 7 años, el hombre del pecado romperá su pacto, como lo mencioné con Israel, hará cesar sus sacrificios. En Daniel 9:27 pueden ver esto, y entrará en el templo para erigirse como Dios y exigir la adoración. Esto está en segunda Tesalonicenses, perdón, 2:4. Esta es la abominación desoladora de la que Jesús habló en Marcos 13:14. No sé si quieras mencionar algo más aquí, Tony. Pues también les pudimos haber puesto un corderito muy bonito, muy blanquito, muy chiquito, y que de repente abre la boca y justamente en Apocalipsis dice que su boca era como de dragón. Entonces, pero bueno, finalmente terminamos poniéndoles esta imagen horrorosa, la verdad es que está horrible, pero efectivamente podemos ver a muchos políticos el día de hoy y pues no, efectivamente no sabemos los tiempos, pero en cada clase también se los decimos, siempre sabemos quién va a ganar. Así es. La que sigue, si quieres leerla tú, Mir. Sí, y bueno, terminamos la presentación, independientemente de que ahorita nos dé Tony la cita, con estos versículos, Apocalipsis 13:10, en donde dice,
Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Y en Apocalipsis 11:18 dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y también Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Entonces, la próxima semana vamos a ver la tribulación, que también está tremenda, pero pues yo siempre me gusta quedarme con esta parte buena de que lo mejor está por venir y de que ya sabemos quién ganó. Y Así yo es. Sí. reforzar el Apocalipsis 3:10 porque léanlo con cuidado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En otras palabras, yo lo entiendo así. Si tú eres fiel, yo seré fiel contigo y te protegeré siempre. Tenemos que entender que en Apocalipsis también vienen cosas interesantes para nosotros y mensajes importantes para tomar. A veces no se tocan todos estos temas porque creemos que todo es malo, pero en realidad nos están dando guías, nos están dando pautas para que nosotros estemos preparados. Ahora sí, Tony, ¿querías decir algo? Oye, Eh, perdón, y perdóname, Tony, perdón, como Está bien. dijiste tú, Tony, hace ratito, que Dios también nos ha sellado a nosotros, Dios también nos ha apartado, y también Ujú. súper importante saber que Dios no pierde a ninguna de sus ovejas. Así es, así es. Ujú. Por eso a mí me interesa lo que están haciendo ustedes con este trabajo, que con detalle y estar viendo que están apartados los primeros cristianos del arrebatamiento, los que siguen durante el tiempo de la angustia de Jacob. Recuerden que ese es el Apocalipsis. La guerra que sigue despuesito del Apocalipsis es el Armagedón, y la que viene después del milenio es Gog y Magog, ¿ok? Como tarea van a tener, por favor, leer Ezequiel 28. Ahí es el mensaje para el rey de Tiro. Una de las regiones que también abarcaba a Siria era Líbano, ¿sí? Era Siria y Líbano, ¿sí? Y también Turquía. Entonces, aquí el mensaje le están dando al príncipe de Tiro, que directamente es el anticristo, y en Ezequiel, a partir de Ezequiel 11, 28, 11, van a fijarse que dice, luego recibí otro mensaje más del Señor. Ahí va a empezar a hablar de Satanás, ¿ok? Entonces, para que lo reconozcan cuando esté diciendo que dice, eras un modelo de perfección lleno de sabiduría, de exquisita belleza y estabas en el Edén. Está hablando el Señor a Satanás. Jerusalén también para los judíos es uno de los nombres que ellos tienen para Jerusalén es el Edén. ¿Ok? Entonces, para que no se les olvide que ahí directamente en Jerusalén es y ha sido prácticamente el paraíso. Mucha gente lo lleva hasta Asiria, lo lleva hasta Ur de los Caldeos. No, 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 no tenemos por qué salir de Jerusalén. ¿Sí? No tenemos por qué salir de Jerusalén. Es donde está la tierra de la piedra de la fundación, que está abajo de la fundación del mundo, que está abajo de la cúpula de la roca, y les voy a subir el video para que conozcan por dentro esa piedra. Es una cosa impactante. Y por favor lean Ezequiel 28. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Leti, Gracias, gracias a si nos todos. ayudas, Leti, para terminar con una oración. Sí, está bien. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque Gracias, ella, Padre. Señor, revela el futuro, Señor, con certeza y claridad. Señor, sabemos que
En este estudio, Señor, acabamos de ver que vienen tiempos difíciles, Señor, tiempos peligrosos, Señor, que está a punto, Señor, de surgir este personaje, falseador, Señor, engañador, Señor. Pero sabemos, Padre, que tú muy pronto también vendrás, Señor, con vara de hierro, Señor, a juzgar a todas las naciones, Señor. Te pedimos, Señor, por todas las personas que no te conocen, Señor, que tu gracia salvadora los alcance, Señor, y que a nosotros, Padre, que estamos certeza, Señor, que tenemos la certeza de que tú vives, Señor, que tú existes, Señor, que nos dé, Señor, esa fortaleza, Señor, para estar firmes en el día malo, Señor, así como le dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, a hacer esa luz, Padre, que dice tu palabra que somos la luz del mundo. Ayúdanos a brillar, Señor, en la oscuridad, porque estamos en tiempos muy peligrosos, Señor. Amén. Ayúdanos a ser dignos, Señor, del arrebatamiento, Señor, para no pasar por todas estas cosas, Padre, que se avecinan. Te damos gracias, Señor, gracias por la vida de esta Mirna, de Lupita, de Tony, Señor. Gracias porque tú les das esa sabiduría, Señor, para poder expresar lo que tú quieres que conozcamos, Señor, porque muchas veces estos temas nos dan miedo, pero más bien debemos de estar alentados, Señor, a que tú vienes pronto, Señor, y que la victoria ya ha sido ganada, Señor, y que nos esperan, Señor, días gloriosos a tu lado, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Gracias, tu Hijo Padre. Jesucristo. Amén. 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 Gracias a todos. Buenas Gracias a noches. todos. Que Buenas noches. descansen.